Hemos estado viendo cómo las tormentas eléctricas influyen en la datación del carbono 14. De alguna forma, lo que se ha sabido respecto a las tormentas eléctricas, y digo se ha sabido porque esto se ha descubierto recientemente. Es verdad que allá por el año 1925 se empezó a suponer que esto podría ocurrir, pero fue en el 2017 cuando realmente se pudo demostrar científicamente que las tormentas eléctricas también influyen en el carbono 14. Esto es significativo porque de alguna forma, dado que el hombre no tiene la capacidad de saber cómo el carbono 14 se ha ido alterando por las tormentas, porque claro, prácticamente al ser humano le es imposible saber la cantidad de tormentas que han habido a través de los siglos, de los milenios, de los millones de años, como algunos afirman, pues esto lógicamente debe de influir inevitablemente en el carbono 14. Un método que ya de por sí tiene muchas limitaciones. Por si faltara poco, pues también se demostró que el carbono 14 es también tiene otra dificultad con respecto a las tormentas eléctricas. Como recordatorio, observen, por ejemplo, este grabado donde vemos cómo dice que las tormentas eléctricas desencadenan reacciones nucleares. Pero añade además que el poder de las tormentas eléctricas a veces se compara con el de las bombas H. Y añade, este paralelismo tiene hoy perfecto sentido, ya que los físicos acaban de demostrar que son el centro de reacciones nucleares. Generan isótopos radiactivos e incluso antimateria y constituyen la segunda fuente natural de isótopos radiactivos en la Tierra. Esto, que quizá para algunas personas es un tanto complejo de entender, es tan simple como que las tormentas inutilizan la cantidad de carbono 14 que existe y que por lo tanto puede ser utilizado para datar los tiempos de los animales y de las personas y de los vegetales especialmente, y por lo tanto parece que invalida el método. Lamentablemente eso es lo que sucede. Y esto lleva a que uno se plantee, dado lo que se ha estado explicando hasta ahora en este canal, ¿realmente existe algún método que sea confiable? No hace mucho descubrí que uno de los métodos de datación tienen que ver con los bifaces. Los bifaces o los chopper, concretamente vamos a hablar del llamado chopper olduvariense. Y os estaréis preguntando, ¿qué es eso del chopper o del bifaz? Pues mirad, es algo tan simple como una piedra. Tenemos la posibilidad de ver una de estas piedras que fue utilizada por Eva Tobalina, una prestigiosa, digamos, conferenciante, en la que habló de esta y mencionó de la misma que era una de las, podríamos decir, piezas más importantes de la humanidad. Y quizá os preguntéis, ¿y por qué? Porque a través de esta piedra, que tiene una historia interesante, se pudo determinar que en una zona concreta de África hacía como 1.900.000 años que existían antepasados de los hombres. Claro, por eso decía ella que era una piedra tan significativa e importante. Vamos a hablar un poquito acerca de ella. Esta piedra fue encontrada por Louis Leakey. Con el tiempo después, algunas décadas después, también colaboró con su esposa Mary. Y en el año 1931, este hombre estaba precisamente interesado en el tema de, en fin, todo lo que tiene que ver con los fósiles, y fue a África. Se lo desaconsejaron porque en aquel tiempo, allá por el año 1931, todo el mundo estaba investigando especialmente en Asia, no en África. Pero este hombre, sus padres eran misioneros y de alguna forma tenía el presentimiento de que en África encontraría lo que andaba buscando. Y un día, en el año 1931, como digo, este hombre encontró este bifaz, esta piedra. Y a raíz de ella, pues se pudo determinar que hacía 1.900.000 años, como he mencionado, ¿verdad?, que los hombres habían tratado esta piedra. Esto, lógicamente, lleva a que nos planteemos preguntas un tanto curiosas. ¿Cómo pudieron determinar por esta piedra que
el ser humano de alguna manera la había tallado. Claro, esta pregunta es pertinente porque, a modo de ejemplo, imaginaros que yo tuviera una piedra como esta, o como cualquier otra piedra. El hecho de que esta piedra, supongamos que tuviera casi 2 millones de años, ¿significaría que cuando le dieron el golpe y la fraccionaron o le dieron forma, también hace ese mismo tiempo? Porque supongamos que se pueda determinar la edad de la piedra, esta o cualquier otra. Pero una cosa es la edad de la piedra y otra cosa es cuando se le da un golpe y se le da una forma. Una cosa no puede servir para la otra. Y solamente tenemos que utilizar un poquito de sentido común para darnos cuenta de que es así. No hace mucho estuvimos hablando de un caso que llamó bastante la atención, cómo fue lo que ocurrió en Santa Coloma de Cervelló. Fue allí donde Francesc Pujols, este hombre un tanto peculiar, muy amante de, pues en fin, de coger un cincel y un martillo, era un artista que realmente disfrutaba con estas cosas, y no se le ocurrió otra cosa, como recordaréis, que se explicó que a una piedra que se encontró en el monte le dio una forma. Cuando la descubrieron, dijeron que esta piedra tenía miles y miles de años. Cuando este hombre vio que la cosa se había ido ya, en fin, un poquito más lejos de lo normal, él descubrió que efectivamente aquella digamos, forma que se le había dado a la piedra solamente tenía 30 años, porque la había hecho él. Él, con un cincel y un martillo, era, en fin, una afición que él tenía, dio esa forma, y en Santa Coloma esto llamó tanta la atención que incluso llegaron, como se explicó, ¿verdad?, a formar parte del escudo de la ciudad. Pero qué fácil, ¿verdad? Y todo porque una cosa es que una piedra tenga una edad y otra cosa muy diferente, que alguien la golpee y tenga la misma edad. Evidentemente, una cosa es la edad de la piedra y otra cosa es cuando se la trata de datar o se la trata de dar una forma por el ser humano. Perdón. En relación a esto, en esa misma zona donde ocurrieron estos hechos, que fue al sur de Etiopía, Tanzania, Kenia, bueno, en la garganta de Olduvai concretamente, tiempo después también se explicó hace unos vídeos por parte del profesor Maillo, un experto que fue a analizar lo que se había descubierto en aquella zona, y este hombre se quedó un tanto perplejo cuando trató de saber quién, cómo y cuándo habían datado todo lo que allí se había encontrado, y se llevó la sorpresa que todo aquello era un mar de dudas. Nadie sabía ni quién, ni cómo, ni cuándo había determinado que aquellas piedras tenían aquella edad. Y eso, lógicamente, ¿verdad?, pues hace que los métodos de datación sean desacreditados. Pero en relación a esto hubo otro detalle que me llamó más todavía la atención y que tenía que ver, pues, con esa piedra y con la forma que se le dio, lo que llaman bifaces. Porque resulta que los bifaces, pues, según los que entienden de la materia, dicen que los más antiguos se encontraron hace 1.900.000 años en aquella zona. Pero se han encontrado bifaces en muchos lugares distintos de la Tierra. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid también se encontraron uno que calcularon que tendría pues como unos 200.000 años. Bueno, concretamente, uno de los especialistas en la materia mencionó un detalle que a mí particularmente me hizo pensar. Me estoy refiriendo a don Enrique Baquedano Pérez, que es arqueólogo, que es licenciado en Geografía e Historia, también es doctor por la Universidad de Valladolid y director del Museo Arqueológico de la Comunidad de Madrid, entre otras cosas. A mi juicio, una eminencia en la materia. Este hombre, hablando de los bifaces, hablando de que unos tienen 1.900.000 años y otros tienen solamente 200.000, hizo una reflexión que a mí me hizo pensar. Lo que este hombre sacó a colación es que había una cosa que no le encajaba, y es que los antepasados se pasaran más de 1,5 millones de años dándole forma a los bifaces, trabajando las piedras para que con ellas quizá pudieran cortar. No le encajaba en su modo de ver la naturaleza, las cosas, la evolución en la que muchas personas creen, no le entraba en la cabeza
que el ser humano haya tardado o haya estado más de 1,5 millones de años, pues simplemente haciendo que su tecnología avanzara, pues como ese bifaz que mostramos en pantalla. Cuando uno piensa en esto, uno realmente se da cuenta de lo razonable del argumento. Si el hombre ha sido capaz solamente, pues en 100 o 200 años, desarrollar una cantidad de inventos realmente prodigiosos, solamente en 200 años, es lógico que a este hombre no le entrara en la cabeza que el ser humano se pasara, o sus antepasados, 1,5 millones simplemente tallando piedras para darle una forma determinada, para usarla quizá para cortar o para otro tipo de cosas. Evidentemente que un bifaz se utilice para determinar que una cosa ocurrió hace 1,5 millones de años, realmente parece que resiste cualquier sentido común. Cualquier persona que utilice un poquito de sentido común, evidentemente no puede confiar que este tipo de argumentos sean sólidos o lo suficientemente sólidos como para que se pueda poner confianza en ellos. Es curioso, pero estamos llegando a un punto donde prácticamente pudiéramos dar más argumentos con respecto a las limitaciones de la datación, cualquier tipo de limitación, pero todavía hay un último capítulo, posiblemente sea el último que dediquemos a esta serie relacionada con la datación, y quizá pasaremos a otra fase de este análisis de la ciencia, que posiblemente tendrá que ver con qué motiva el que la datación se utilice como un soporte para la evolución. Será interesante ver el próximo vídeo, el próximo capítulo, que será el último tema relacionado con la datación, porque introduciremos un argumento que cuando lo leí de entrada me originó, pues no solamente una gran sorpresa, porque en realidad no lo era, pero sí me hizo darme cuenta que cuando hablamos de la datación, el ser humano ha desarrollado diferentes relojes, pero parece ser que los relojes que ha utilizado no merecen mucha confianza. Tendremos oportunidad de analizar esta cuestión en el próximo vídeo.